Muchísimas gracias por estar acá y la invitación es a esta hora para continuar una conversación en torno a uno de los temas quizás más urgentes que hoy estamos viviendo cada uno en nuestros lugares, en nuestras familias, en nuestros lugares de estudio, pero también en la convivencia en la comunidad, en la calle, en nuestros espacios de trabajo, en los espacios donde nos educamos, donde aprendemos y a veces incluso enseñamos. Vamos a hablar de convivir, de la posibilidad de efectivamente vivir juntos, de conversar nuestras diferencias, de procesar nuestras diferencias, de cómo encontrar terrenos comunes en una sociedad tan desigual como la que hoy tenemos y la que aspiramos a mejorar, ¿no? Y a reconstruir de las mejores formas posibles. Ese es el tema de esta conversación y para mí es un honor estar aquí y es un honor conversar a las personas que nos van a estar hablando desde su experiencia, desde sus conocimientos, desde sus ideas y sus reflexiones. Así que la primera invitada para sumarse a esta mesa y esta conversación es Francisca Márquez, que es antropóloga chilena. Le doy inmediatamente el paso. Ella ha desarrollado distintos artículos, libros e investigaciones, ¿cómo está?, sobre identidades urbanas, imaginarias, patrimonio y desigualdad en distintas ciudades de América Latina. La desigualdad no es nuestro patrimonio, es una cuestión que se repite y con especial fuerza en nuestro continente, en nuestro barrio, en nuestra región. Su proyecto actual de trabajo es sobre procesos de reunificación en Latinoamérica, así que tiene un montón de cosas para contarnos. Le damos también la bienvenida a Mario Orellana, que es director del Diplomado para Dirigentes Sociales, es coordinador de liderazgo comunitario en la Universidad de Santiago de Chile, donde usted quiera. Formador de dirigentes de campamentos y mentor de proyectos de emprendimientos sociales y está listo para ver las cosas que no funcionan y las que funcionan también, como la silla. Y también la bienvenida es para Benito Baranda, que nos acompaña también esta tarde, psicólogo, sociólogo, es activista social, ha participado en distintas fundaciones y organizaciones relacionadas con la pobreza y la exclusión social, la más significativa de ellas el Hogar de Cristo. Trabajó como psicólogo en hogares de niños, ejerció como director nacional, trabaja hoy y es parte de la Fundación América Solidaria. Estos son nuestros primeros invitados, se nos va a sumar en un ratito Paola Tapia, esperamos. Partamos esta conversación con Francisca. Tus primeras reflexiones en torno al tema de la convivencia, para a partir de ellas armar un diálogo aquí en el cual podemos iluminarnos todos también con nuestra audiencia, Francisca. Bien. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Veo varias caras conocidas, que me alegra. Voy a hablar de algo muy específico, muy brevemente, a propósito del convivir. Yo vivo en Plaza Italia, por tanto no solo marcho, sino que vivo ahí. Y una de las preocupaciones que me ha asaltado estos días es la fuerte estigmatización respecto a lo que ahí ocurre. Pienso que ahí sí hay formas del convivir que pueden ser interesantes, que pueden ser comunidades de aprendizaje para lo que viene, ¿no? Que es el futuro de la discusión respecto al proyecto país que queremos y a la nueva, ¿cierto?, Carta Magna que nos convoca. Y en ese sentido quiero hablar de lo que voy a llamar la praxis del convivir, las prácticas y las sociabilidades, que ahí yo he visto que se despliegan. Creo que los medios de comunicación a veces han tendido a criminalizar como si fuese todo delincuencia, todo violencia y toda anomia. Mi experiencia y el trabajo que hemos hecho con etnógrafos indica lo contrario. Quiero distinguir por lo menos 4. No soy inocente en eso, que hay prácticas que se asemejan más al oportunismo de la delincuencia. No me voy a referir a ellas, me voy a referir a otras 4. Me parece importante también, porque elijo la Plaza de la Dignidad, porque ahí también ha sido un laboratorio de emociones. No me cabe duda que hay algo con la ira ahí. Hay mucha ira contenida. Y las expresiones de violencia tienen que ver con esa ira. Pero la antropología también nos indica que en la cultura, tanto la política como las construcciones morales se hacen también desde las emociones y los sentimientos. La política no es solo racionalidad, también se construye desde estas expresiones espontáneas que a veces, ¿cierto?, se asemejan al enojo. Una pregunta que me parece central tiene que ver con si es posible pensar esos espacios, ¿no?, políticos sin emociones. Por cierto que no. Distingo 4. Una primera forma del convivir que me ha parecido para aquellos que vivimos esencial tiene que ver con lo que voy a llamar los comunitarismos de resistencia. Me parece esencial
mostrar que en estos días se han reactualizado ciertas memorias que tienen que ver con los vínculos sociales propios a la solidaridad, a la reciprocidad en sus 3 movimientos, dar, recibir y devolver, y que hemos podido observar tanto en expresiones como las mesas, los comedores, las ollas comunes que se han instalado ahí, las mujeres que han tendido a organizarse, las capuchas rojas de la resistencia, que ellas mismas se llaman y que se reúnen a bordar, ¿no? Las expresiones de autocuidado que se ha llenado la plaza, que nos hablan en los términos más clásicos, ¿cierto?, de los ejercicios de reciprocidad que creíamos olvidados durante estas 4 décadas de neoliberalismo e individualismo brutal. En Plaza Italia hemos visto expresiones de gratuidad importantes. Una segunda expresión del convivir que me creo que es importante rescatar porque anuncia una nueva forma también de pensar la política, tiene que ver con lo que voy a llamar demanda ciudadana, que tiene que ver mucho con expresiones, ¿cierto?, con los carteles, ¿no? Ya no hay banderas de partidos en Plaza Italia, ¿cierto? No se marcha con la bandera, se marcha con la reivindicación ciudadana de la expresión, ¿cierto?, más clara de la demanda por dignidad y de la percepción del abuso y de la falta de derechos, ¿no? Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara, ¿cierto? No es solo una metáfora, ¿no? Ha sido una realidad, ¿no? Una buena foto de Álvaro Jope, ¿no?, en que justamente es el inicio de todo, ¿no?, el alza de los pasajes. Yo diría que esa es una segunda forma del convivir, ¿no?, en la cual el derecho a la dignidad está presente y se repite una y otra vez. Una tercera tiene que ver con lo que yo llamo la desobediencia. Podríamos decir la desobediencia civil también, ¿no?, que apunta a una forma del convivir en la cual, ¿cierto?, se reivindica y se insiste, a veces con ira, ¿cierto?, en el derecho a ser escuchado a partir de una historia larga de abusos. Son las tesis, ¿no?, con sus expresiones performáticas, ¿no?, en el cual se reivindica el fin del patriarcado, ¿no? O son el pueblo mapuche que de una vez por todas exige que se cumpla, ¿cierto?, la deuda social con sus territorios y su cultura. Camilo Catrillanca, la figura de Camilo Catrillanca nos ha acompañado de las maneras más impresionantes durante estos días y habla también de un deseo del convivir, ¿no?, que de una vez por todas tenemos que escuchar. ¿Para qué decir las tesis que se transformó en un fenómeno, ¿cierto?, planetario? Y finalmente, el punto más delicado, más complejo, ¿no?, que tiene que ver con un convivir de la épica. Una convivir de la épica del Piño, ¿no?, del Piño que desea de una vez por todas encontrar un sentido a la vida. Aquí están los jóvenes del Sename, por cierto, pero también están los universitarios, están los anarcos, están aquellos que quieren el fin del sistema y quieren quemar, ¿no?, la ciudad si es posible. Ellos, ¿cierto?, son los que nos increpan respecto a una deuda y a un reconocimiento, ¿cierto?, en su carencia, ¿no?, en esta ira que se fue acumulando y que hoy día estalla. Y no va a ser fácil convencerlos, porque en esta épica también han encontrado sentidos de identidad, un colectivo. Las mineras, ¿no?, las mujeres también están ahí, ¿no?, picando todo lo que encuentran a su paso para transformarlo en un peñasco que poder lanzar. Finalmente, para cerrar en esta mirada que quiero, por una parte, que rompa en la idea de que aquí estamos enfrentados a un movimiento anómico, que Plaza Dignidad, Plaza Italia, no es más que un campo de batalla de los enfurecidos. Hay mucho más que observar, hay mucho más que aprender, pero también quiero dejar claro que las emociones tienen que ser escuchadas, tienen que ser empatizadas de una vez por todas. Pero el último punto que quisiera dejar instalado para que ver después si lo podemos desarrollar es la importancia que estas expresiones del convivir no nos queden como expresiones y experiencias del gueto. Si no somos capaces de construir vínculos, lazos sociales entre estas experiencias autorreferidas, muchas de ellas, ¿no?, con el todo social, ¿no?, con el resto de la sociedad chilena, la ira continúa, la batalla continúa. Yo diría que el gran desafío hoy día es cómo construimos el lazo social que nos amarre en la diversidad y que de una vez por todas rompa con nuestra obsesión con la sociedad de los iguales y la segregación. Si no somos capaces de romper con la segregación, si no somos capaces de romper con estos núcleos y estos clanes autorreferidos, la sociedad no cambia, por mucho que lo movilicemos, y la ira puede continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisca.
Muchísimas gracias por las imágenes, por las reflexiones y por supuesto vamos a tratar de hablar, o vamos a hablar definitivamente un poco más en profundidad de estos conceptos que tú planteas aquí. Quiero dar la bienvenida a Paola Palacios, que llega aquí unos minutitos, absolutamente disculpada, no es necesario. Paola es de nacionalidad colombiana, es activista por los derechos de las mujeres negras inmigrantes, es cofundadora del laboratorio comunitario Negrocentrics, donde busca fortalecer la identidad de la mujer negra en el país, erradicar la violencia, potenciar su identidad. Paola, bienvenida al Congreso Futuro. Muchas gracias. Bueno, voy a comentar un poco de qué se trata lo que tratamos de gestionar, de instaurar en la sociedad desde mi bandera de lucha, que como decían, es el antirracismo. Yo soy colombiana, estoy aquí hace más o menos 4 años y la verdad es que fue muy complejo enterarse de cómo es ser una mujer negra colombiana, porque también tiene eso un peso negativo en la sociedad chilena, en el territorio. Y es así como empiezo a articular primero desde el lado de la migración, porque claro, primero en todos los espacios te hacen sentir muy extranjera, entonces ese es como el espacio donde empecé a activar, pero luego me di cuenta de cómo dentro de ese espacio de las mujeres inmigrantes estábamos las mujeres negras aún más precarizadas, aún más como en un nivel social más bajo aún que las mujeres migrantes mestizas o blancas. Ya, entonces es así como con varias compañeras empezamos a gestionar la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, que es un espacio en el que empezamos como una colectiva de contención, porque no sé si lo saben, pero hay incluso temas de la psiquiatría y de la psicología asociadas a poder comprender el proceso migratorio. El proceso migratorio tiene que ver con un duelo, ¿no? Porque en su país de origen existía, ¿no? Había como un lugar social donde existes, te reciben, tienes familia, y cuando te desplazas, dejas ese lugar y te desplazas, no existes. No existes en absolutamente nada, ¿no? No eres un aporte para ninguna parte de la sociedad. Además estás atravesada cuando eres una mujer racializada por todo el tema del racismo, el racismo tanto cotidiano como institucional, como laboral. Entonces, al tener todo este conocimiento o esta claridad de mi ser en el espacio público, mi cuerpo en el espacio público, creo que no puedo dejar de tener la responsabilidad de abonar una sociedad mejor, más justa, más equitativa para las mujeres como yo, que quizá no tienen el acceso a la claridad mental que estoy teniendo en este momento a través de qué es lo que está afectando mi vida, ¿no? Porque cuando hacemos parte de comunidades oprimidas históricamente, los mismos sujetos que estamos dentro de la comunidad tendemos a llamar de otras formas lo que nos pasa, menos con el nombre real, ¿no? En este momento yo estoy muy clara que el problema que aqueja mi vida y la de mi comunidad se llama racismo. Y es una cosa que está íntimamente instalada en la columna vertebral de las sociedades mundiales. No es solamente un tema chileno, pero hay una particularidad en Chile, y es la negación de la ascendencia afrodescendiente en el territorio. A mí siempre me dicen que en Chile no había negros hasta hace 5 años que aparecimos un par por aquí. Y es mentira, porque si te vas a los libros de historia, si se va un ratito a la Biblioteca Nacional, se da cuenta que la parte histórica de Santiago está construida por manos esclavizadas. Y cuando se abolió la esclavitud, a nadie enviaron de vuelta a África. Entonces, ¿dónde están esas personas? Están aquí, están en nuestro ADN, están en sus abuelos, en sus ancestros, están aquí. Uno ve muchos rasgos afrodescendientes en la calle, ¿no? Cabellos, formas del cuerpo, ¿no? Pero claro, ha habido también desde políticas estatales, históricamente, han habido muchos espacios de blanqueamiento. De hecho, han sido como políticas instauradas para que la población chilena se viera lo más homogénea posible. Por supuesto, no van a lograr nunca borrar nuestras raíces afrodescendientes e indígenas, ¿no? Estamos aquí. Pero ha sido un proyecto que de cierta manera sí ha funcionado.
Porque yo, por ejemplo, como colombiana, solamente en Chile me he visto inmersa en conversaciones acerca de la ascendencia europea de los apellidos. Es como, una vez que mi tatarabuelo era italiano, ya, pero no sé, murió hace 700 años, como no es tan importante, pero para la gente es importante poderlo decir porque tiene que ver con un espacio de representación, ¿no? A nadie le gusta estar en el lugar del que está abajo en la escala social, también tiene que ver con la aspiracionalidad, con el poder estar más arriba en la escala, pero a veces intentando escalar no nos damos cuenta que estamos pisoteando a alguien que quizá no ha tenido los medios, los beneficios, las herramientas para poder estar en determinado espacio de esa cadena. Paola, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema. Me parece que hay un aporte tremendo en que vienes desde afuera a mostrarnos también, ayudarnos a reconstruir nuestra propia historia, a mirarnos de otra manera. Vamos a seguir hablando de eso. Invito ahora a Mario Orellana para que nos hable a partir de su experiencia, de sus conocimientos. Yo, para no ponerme nervioso, traje un trofeo. Bueno, antes de partir, quiero dedicar esta presentación a todos los estudiantes secundarios que nos han ido marcando el camino a la dignidad por fin. También a todas las personas que han perdido ojo y que están heridas por estas movilizaciones. Y por supuesto a las familias de todas las personas asesinadas con este terrorismo de Estado. Pensamos que esto no iba a volver a pasar, pero es terrible que esté pasando. Tenemos presos políticos en Chile, de ahí para arriba. Imagínense lo que estamos viviendo. Esto no está bien. Bueno, las familias de campamento, que son alrededor de 40.000, conviven todos los días con la indignidad, la indolencia, con un ministerio burocrático ordinario que no se genera en movimiento rápido, que es como un elefante lisiado, como un elefante de patas quebradas, muy difícil de mover. Conviven también con los desalojos, en caso de que la autoridad llame a la policía y la policía haga uso de la fuerza pública, considerándolos como ciertos delincuentes, cuando solo lo que han hecho es ver la forma de tomarse un terreno irregular, porque no hay terrenos regulares, y poder establecer ahí una vivienda digna. Digo esto con harto cariño porque yo nací en un campamento y viví en un campamento con mis padres y ya después tuve una casa y ahora ya vivimos en un barrio social que es digno, pero que no es lo que corresponde a la dignidad de las personas. Quiero también volver a manifestar mi cariño a los estudiantes y sentir cómo ellos conviven constantemente con este bien de consumo, que es la educación en Chile. Y nosotros como papás también vivimos con ese mismo fantasma, que es cómo financiamos la carrera de nuestros cabros y de nuestras cabras. Y ahora, bueno, vimos que tuvieron que convivir con una ceguera, una miopía tan fuerte desde la autoridad, y convivir con esta injusticia que es la PSU, que a mí me parece, no sé a ustedes, pero a mí me parece que es lo que tenían que hacer. Y los apoyo hasta que mueran, hasta que muramos todos con ellos. Es la cosa. Esta es una foto de Freirina. Aquí hay una empresa que invade un territorio y ese territorio tiene que convivir con una empresa que ni siquiera le ha preguntado el nombre y que extrae y genera mal olor, contaminación, y dicen que están en términos legales funcionando. Y claro, puede ser que el servicio de evaluación de impacto ambiental o el sistema de evaluación de impacto ambiental diga que ellos pueden contaminar hasta 10 y eso es legal, pero todos sabemos que eso es inmoral, porque en realidad contaminando hasta 3 ya están matando a la gente. Entonces, también están las empresas aledañas a los aeropuertos que sufren día y noche con los tremendos ruidos. Tenemos aquí en Maipú este proyecto de la zona COL que quiere seguir interviniendo las tierras y pasando las tuberías del combustible. Lo que va a ocurrir ahí es muy grave, puede ocurrir un accidente muy complejo. Entonces, bueno, la gente de los territorios convive también con estos invitados de piedra que tampoco se ponen.
porque si el territorio le dice, mire, yo quiero ser parte del negocio, como que se asustan y le dicen, usted quiere puro lucrar, y dan ganas de decir, y vos no. No sé, ¿a qué venís? A jugar al luche a esta cuestión. No, venía a generar riqueza. Bueno, repartamos un poco esa riqueza. Con esa cosa se convive en los territorios. Tenemos esto que pensamos que tampoco va a volver a ocurrir, entonces convivimos con una inseguridad absoluta. Somos un país de sismos, un país de tsunamis, tu tsunami también, maremotos y hay variables, hay variaciones. Lo dijo el presidente, no lo dije yo. Y tenemos volcanes, y tenemos aluviones, y tenemos una ONEMI que nos hace convivir con esta inseguridad siempre y no reacciona. Lo único bueno que tiene la ONEMI es una sala de videoconferencia que a todos trapos, y con eso creen que la hacen bonita. Y nunca hemos tenido capacidad preventiva, porque algunas de estas cosas sí se pueden prevenir, al menos en la actitud de las personas. Si nos preparamos bien, si funcionamos bien, hay muchas de estas cosas que nos podrían producir menos daño. Pero bueno, no está eso. Entonces convivimos con esa inseguridad constantemente. Tenemos una salud pública que nos hace convivir también con los dolores, con los malestares, con otro bien de consumo, con la indignidad, con la incomodidad, con la absoluta indolencia de tener que esperar a veces 6 meses, 1 hora, o que los abuelos, los papás de nosotros han esperado 1 hora, han fallecido y nos llaman. Oiga, mire, mañana su papá tiene la hora al médico. No, si mi papá falleció hace 2 meses ya. Y pareciera tragicómico, pero no está ocurriendo, y convivimos con esa realidad. Entonces, es muy difícil vivir con la salud pública, que ni siquiera es un problema de plata, es un problema de gestión. Está mal repartido el chancho ahí. Yo creo que se podrían mejorar muchas cosas si se gestionara de mejor forma. Están los consejos de desarrollo local, organizaciones de vecinos y funcionarios que van haciendo algunas mejoras de puro escurrido, de puro avilocito que son. No es una cosa tan técnica, pero hay una voluntad política que no se ve y que nos hace convivir con esa mezquindad. Noma FP, estamos haciendo que nuestros abuelos y nosotros mismos, ya cuarentones, estamos cerquita, vamos a convivir con una miseria de pensión, que vamos a recibir 80, 100 lucas, que vamos a comprar 2 gas, que vamos a comprarle un regalo a los nietos, una botella de vino, una bolsita de mate, y se acabaron las 100 lucas. Con eso también convivimos, y también convivimos con ver una cantidad de ancianos y ancianas que están vendiendo en la calle, que están pidiendo en la calle, algunos están barriendo en los supermercados, algunos han muerto cuidando bienes. ¿Se acuerdan ustedes de una marcha el 21 de mayo, un señor que murió en un incendio en Valparaíso? Un señor de 70 años, uno dice, ¿qué tiene que hacer un señor de 70 años cuidando eso cuando debería estar en su casa, leyendo, compartiendo con sus nietos, descansando, si ya produjo para esta patria? Bueno, convivimos con esa miserable vida de nuestros ancianos también, y eso es un dolor. ¿Qué es lo que pasó? Salimos 2 millones de fulanos y fulanas a poner cara, a dar jugo, y hemos dado cualquier jugo, pero aún así la situación, ya lo decía aquí la profe, está compleja porque no tenemos interlocutores, no sabemos a quién poner ahí a conversar con las autoridades. Y entonces las autoridades ofrecen lo que quieren y nosotros estamos ahí, ya sí o no, y todavía no llegamos a decir, mire, esto es lo que necesitamos. Dijimos que era nueva constitución y ahí nos vendieron una pescada y nos tienen en lista de espera también hasta abril. Y vamos a ver qué va a pasar en abril. Lo único que tenemos certeza es que de aquí hasta abril vamos a seguir marchando y les vamos a seguir dando jugo. Y eso va a ser. Mario. Me quedan 30 segundos. Redondeo ipso facto. No estoy haciendo un recuento, solo estoy diciendo con qué convivimos, dado que el tema de hoy día es convivir, y no estamos conviviendo con huevas bonitas, digamos. Perdón el chilenismo, pero el que lo tenía lo tenía acá en realidad. Sí. Y está esta foto preciosa que nos permite decir también cómo nuestros pueblos originarios están presentes en esta lucha, ¿no?
Estas marchas lo único que nos han permitido es primero unirnos. Hace tiempo que no nos uníamos, muchos años, unirnos con la esperanza de poder convivir con un país mejor. No queremos que sea más justo, no, queremos que sea justo. Ni más ni menos. Pero que sea justo, que sea igualitario, que tengamos dignidad, que tengamos paz de verdad, interior y también colectivamente. Esta señora, preciosa ella, nuestra madre, nuestra matria, como dijera la amiga feminista, ella representa nuestra matria. Una periodista francesa una vez le preguntó a ella: oiga, Violeta, que si usted que pinta, borda, canta, hace aspillera, hace máscara, hace poesía, hace canciones tan bonitas, si un día tuviera que quedarse con un solo talento, dice, con un solo talento, ¿cuál elegiría? Y ella, con su inteligencia natural, dijo: con la gente. Porque yo escucho a la gente y desarrollo todos estos talentos. Entonces, todo este jugo que estamos dando es solo porque no hemos sido capaces de escucharnos. En el momento en que nos volvamos a escuchar, lo más probable es que no tengamos que seguir marchando. Muchas gracias. Y el turno de Benito Baranda para una primera exposición aquí. Bueno, agradezco la oportunidad de este encuentro y de poder estar los 5 acá adelante. Así que muchas gracias. De lo que voy a hablar se conecta con lo que se ha hablado antes, por supuesto, y quería partir con un pequeño análisis. Con un pequeño análisis, ¿por qué esta convivencia está sometida a una tensión tan grande? Y esto no es algo nuevo, ¿no es cierto? Algo de eso describió Freud cuando hablaba que las personas renunciaban mucho a sí mismos por mayor seguridad y por lo colectivo, y después Bauman nos dice en la época moderna que esa seguridad y lo colectivo es sometida a una alta tensión hoy día por lo contrario, por la exacerbación, ¿no es cierto?, de lo individual y de la supuesta libertad. Y eso, por supuesto, que ha sometido a las personas y las sigue sometiendo fuertemente. Y quiero centrarme en un aspecto que es lo que ocurre en la periferia. Francisca nos hablaba, ¿no es cierto?, de la plaza es reflejo también de la periferia, Mario hablaba algo de eso. En la migración hay mucho en la periferia también, yo vivo en una comuna popular en La Pintana y por supuesto mis vecinos hoy día son venezolanos, colombianos, hay mucho vecino haitiano también allá, y en la periferia ocurre lo que hemos querido que ocurra, lo que hemos querido negar, lo que hemos querido ignorar. Y lo que hemos querido ignorar lo hemos transformado en someter a las personas a una determinada vida. Chile es el país campeón en someter a las personas a la segregación y la exclusión. No hay ningún país en Latinoamérica, y no sé si en el mundo, que haya construido las poblaciones que ha construido Chile en la última década. 300.000 fueron las personas radicadas en dictadura. Hoy día más de 1 millón de personas han sido llevadas a vivir a las periferias. Del campamento a la periferia, seguramente era mejor vivir en campamento y poder estar cerca de los servicios, cerca de las redes sociales, cerca de la ciudad, incluido en la sociedad, visible dentro de la sociedad. Esa tensión que se generaba ahí, ese sometimiento que se ha generado allí, lleva también un sometimiento económico, cultural, y lleva a una carga de prejuicios que ha provocado un alto daño también dentro de la sociedad. Ha provocado segmentación educacional y ha provocado también alta segregación laboral. Eso se ve reflejado, esta tensión, si ustedes lo ven, se ve reflejado en lo que Mario nos mostraba antes. Él nos mostraba un campamento, pero de ese campamento, en la foto ustedes ven la parte de abajo, es qué es lo que ocurrió después del campamento. Y después del campamento, ¿qué es lo que ocurrió en Chile? Se construyó Alto Hospicio. Se construyó Bajos de Mena, se construyó Alerce, se construyó Las Carbonillas. Del campamento pasaste a un lugar de exclusión, para no existir, para ojalá desaparecer, para no tener la presencia dentro de la ciudad, para no tener el contacto con los otros. Y ese contacto, ¿no es cierto?, lleva a no encontrarnos. El no contacto lleva a no encontrarnos, a no poder tener vínculo con otras personas y a tratar de uniformar una sociedad y contarnos eso que se llama, ¿no es cierto?, las mentiras vitales. Tratar de contarnos nuestros cuentos de que la economía, de que el desarrollo, de que los indicadores, de que el Producto Interno Bruto, per cápita, y eso se fue transformando casi en un opio. Y ese opio, por supuesto, nos hizo alejarnos, nos hizo construir una serie de imágenes de los otros, de las cuales han hablado antes acá, ¿no es cierto?, y que son imágenes cada día bárbaras, son bárbaras, ¿ya?
esas imágenes al final se transforman en realidad de vínculos. No es una imagen, ¿no es cierto?, que anda rondando, sino al final, como les voy a mostrar, se va transformando en la vida cotidiana, en lo que vamos construyendo. El convivir está estresado por esto que hemos ido construyendo, por esta manera de vivir que hemos ido construyendo. Y en este vivir hay 3 aspectos, y con esto concluyo, que creo que debemos trabajar todos con mucha fuerza. Primero, trabajar fuertemente la reeducación de las miradas. Por supuesto, si en los orígenes no entendemos de dónde venimos, difícilmente vamos a poder comprender quiénes somos y para qué estamos. Una parte importante de Chile, según el estudio que hizo la Universidad de Chile no hace mucho, el ADN de los chilenos, es africano. Es africano. Otra parte importante es del norte, otra parte importante es del sur, otra parte importante puede ser de Europa, y es una mezcla tremenda de nuestros orígenes. La incapacidad de tener cariño por esa identidad nos lleva, ¿no es cierto?, a no aceptar a los demás, a rechazar y a tratar de uniformar, a tratar de igualar. Y en el igualar nos empobrecemos. ¿Ya? Al final terminamos dañándonos mutuamente, porque no queremos que ese desigual nos venga a afectar. Ese cambio de mirada es extremadamente necesario. No hay posibilidad de cambiar el convivir entre nosotros si no cambiamos la mirada mutua que tenemos entre nosotros. Y la mirada mutua solo es posible cambiarla cuando tenemos un reconocimiento de la dignidad de la otra persona, tenemos efectiva proximidad con el otro, cuando las relaciones comienzan a transformarse en relaciones igualitarias. Y las relaciones igualitarias se construyen cuando nosotros nos abajamos, nos sacamos de encima las mantas, los ponchos que nos ha puesto la cultura para sentirnos superiores de los otros. Cuando esa sabiduría académica se saca las mantas y los ponchos para entrar a conversar con la sabiduría popular y reconoce en ella tanta riqueza como el acumulado académico, ¿no es cierto?, que puede tener esa sabiduría. Esa relación de dignidad es la que soporta al final un verdadero encuentro, que es el encuentro donde se fragua la hospitalidad. Nosotros hemos pasado a ser una de las sociedades menos hospitalarias del continente. Y esa inhospitalidad, ¿no es cierto?, que hemos tenido en nuestra sociedad nos lleva también a grandes problemas de convivencia. Por algo se refleja en nuestros hogares gran violencia, la misma violencia que podemos encontrar después afuera. ¿Quién sometió primero a violencia a las sociedades? No fue la violencia que hemos visto hoy día en la prensa. ¿Por qué no nos ha mostrado la violencia en los guetos que se construyeron? Que ya eso es una violencia. Construir una población de 100.000 habitantes que vienen de pobreza y llevarlos a vivir a la periferia de la ciudad, sacarlos de toda la ciudad y sacarlos de las redes. Bueno, si las relaciones no se restablecen como relaciones de dignidad, no podemos pensar en un convivir en justicia. Y ese convivir en justicia se soporta en la hospitalidad. Y la hospitalidad hoy día es lo que más tenemos que construir. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Francisca, que Paola, que Mario, que Benito nos describen muy bien dónde estamos. ¿No es cierto? Cuando Mario dice que se convive con la enfermedad, con el dolor, con el abandono, con la inseguridad, con el consumismo, con la explotación, ¿no? Hay una cuestión con la que se convive diariamente que es muy dolorosa. Cuando Benito explica, y además esto se oculta, se lleva al gueto, se esconde. Cuando Paola nos dice, y además se expresa día a día, asoma como un racismo que tú dices cruza prácticamente toda conversación, y es una cuestión que para ti es palmaria cuando llegas, y no solo eres inmigrante, eres mujer, eres afrodescendiente en un país que ha borrado su historia. Y Francisca nos dice, todo eso llega y lo ve ella estallar en la Plaza de la Dignidad, donde nos describe los distintos colores, como el espectro en el cual se expresa esta sociedad que parece estar cansada de vivir como aquí se ha descrito. Y mi pregunta es, después del estallido, y un poco Francisca lo adelantaba, ¿cómo nos volvemos a parar? Yo imagino que Mario va a decir primero a partir de la justicia. Yo imagino que Benito va a decir primero a partir de la integración, de restaurar esta hospitalidad donde todos nos sintamos en casa. Paola va a decir una sociedad menos racista, que acoja, que reconozca quién es realmente. Y Francisca a lo mejor, y le voy a preguntar, me va a decir quizás a partir de esos mismos lazos, de esas mismas nuevas relaciones que ella vio articularse día a día, mirando desde su ventana cómo se iban generando estos nuevos espacios de convivencia, cómo estas personas que habían estado marginadas llegan hasta el centro, el corazón de no solo la ciudad de Santiago, sino que del país, y nos muestran a todos
que así no podemos continuar. ¿Cómo seguimos entonces? Ya que no vamos a seguir en la misma dirección en la que estábamos, ojalá, ¿hacia dónde vamos a seguir? ¿Cómo miran ustedes? ¿A partir de dónde damos esos primeros pasos? Planteaba al inicio y comparto con lo que se acaba de decir aquí, que es urgente romper, ¿cierto?, el apertrechamiento que esta sociedad ha ido construyendo a nivel de las clases, a nivel de las castas, ¿no? Es una sociedad muy estamental. Pero para eso nos basta la voluntad de salir de estas expresiones que yo reconozco, ¿no?, que todos reconocemos en Plaza Dignidad. No basta con refundar la plaza y ponerle el nombre. Necesitamos señales concretas de un modelo que sea menos desigual. O sea, un modelo o un país en el cual el 1% de la población posee el 26% de la riqueza, con cifras de la CEPAL del 2017, o que el 25% de la población tiene el 65% de la riqueza de este país, no es sostenible. No hay manera de avanzar en la construcción de la ruptura de las fronteras que nos hemos ido construyendo si no entregamos cuotas importantes, significativas. Este modelo prometió que con mayor educación, tenemos jóvenes muy cultos hoy día, ¿no?, íbamos a lograr, ¿cierto?, algo que se llamaba meritocracia, íbamos a lograr cuotas importantes de bienestar. La verdad es que los jóvenes, eso se está diciendo del año 94, recuerdo un estudio del INJUF, los jóvenes se estudian, los jóvenes se forman y no logran un trato igualitario, no solamente de que te miren, sino que además que te retribuyan tu trabajo digno. Eso es una bomba de tiempo, eso es lo que estalló. No es solamente que no nos miramos, sino que también hay condiciones objetivas de desigualdad muy brutal. Y aquí, por tanto, el modelo está en crisis. Tú dices eso parte por, si te entiendo bien, por hacer que la educación efectivamente cumpla la promesa. La promesa necesita una retribución en términos de un mercado de trabajo. O sea, ¿para qué queremos jóvenes más formados, mejor formados? Fíjense, yo digo, los rayados que están hoy día en la Plaza Italia, vayan a caminar por la Plaza Italia, se van a dar cuenta que son rayados cultos. Son rayados conceptualmente complejos. Quiere decir que tenemos jóvenes muy bien formados. Y sin embargo, esos jóvenes cuando se enfrentan al mercado de trabajo, no solamente se enfrentan al maltrato laboral, sino que a la vez a la imposibilidad de lograr cuotas significativas, ¿cierto?, de movilidad social. Ya el año 97, en el informe de la decencia, se decía que los jóvenes hoy día estaban aprendiendo, en esa época, estaban intentando aprender las reglas del mercado. Ok, aprendieron las reglas del mercado y entran al mercado y no encuentran manera de cuotas mínimas de dignidad. Ya, o sea, lo primero es que la educación cumpla su promesa. Que la educación el mercado de trabajo que cumpla la promesa. O sea, que cumpla la promesa y que esa se refleje en el mercado de trabajo, que es donde hoy día nos está reflejando. Paola, y si tú pensaras a partir, ¿por dónde empezamos a andar? Yo creo que es fundamental la equidad y la justicia social. Y en ese marco, la justicia en términos legales también, no solamente en el sentido romántico del término, ¿no? No sé, ejemplo, para nosotras como comunidad negra inmigrante tenemos, yo los llamo asesinatos, como el de Joan Florville, como el de Rebecca Pierre, como el de Moniz Joseph, mujeres que perdieron la vida. Joan Florville, yo creo que la historia es bastante conocida y desde el minuto cero el tema es racismo estructural, ¿no? Y todo, la detención, la atención extraña en la posta, que no la recibieron en el hospital de la Católica, como todo un que siempre se la mira con sospecha, que nunca se ve exactamente lo que está pasando. Entonces, claro, creo que para poder avanzar tenemos que vernos primero. Creo que sacarnos, como decías tú, Benito, todos los ponchos que se nos han puesto a través de la cultura, a través del tiempo, de la discriminación, del racismo, del miedo a la otredad, del miedo a mirar a la otra persona como tú mismo, como si lo que le pudiera pasar a determinada persona también hay una posibilidad infinita que te pase a ti. Creo que la empatía tiene que dejar de ser un concepto y tiene que desarrollarse desde los espacios íntimos. Yo estoy convencida de que el mundo la sociedad solo la vamos a cambiar si cambiamos nuestras prácticas diarias e íntimas, ¿no? Porque de nada sirve desarrollar como un discurso o, no sé,
yo soy feminista, por ejemplo, y que está en boca el feminismo. Entonces, claro, hay mucha gente que es políticamente correcta, entonces se pone un poco en un bando, pero sin cuestionarse realmente sus prácticas diarias. Yo considero que es ahí donde está el cambio, en la intimidad. Cuando nadie me ve, no cuando lo estoy haciendo para afuera, cuando nadie me ve, cuando yo soy capaz de cuestionarme las conductas racistas, machistas, el reconocerte desde el error también, decir, soy una persona racista, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? O sea, es también un proceso individual, es también un proceso en el cual uno tiene que repensar y, como tú dices, que yo te mire a ti y me vea a mí en ti. Mario Orellana, ¿por dónde empezar a andar hacia la dirección que queremos? Tú dices, no una sociedad más justa, sino una sociedad justa. ¿Por dónde partimos? Yo creo que ya cambiamos ya hay un punto de inflexión. Chile cambió y yo creo que ya estamos en conocimiento de ser seres dignos. Esa es una declaración de esperanza. O sea, absolutamente, si no nos vamos para la casa y nada más. Pues, tenemos que salir con esperanza día a día, porque de otra forma ahí se complica, a no ser que nos tomemos un trago y nos curemos y vivamos en otro mundo. Pero en el día a día, en el ser consciente, uno tiene que salir con la esperanza, a marchar, a trabajar, a crear, a hacer clases, a estudiar, a pasear con los hijos, en fin, todo lo que hacemos día a día. Y lo otro que yo creo que, como dice una profe, la Teresita Matus, dice, esto solo responde a una transformación cultural. Yo compro eso de que tenemos que primero plantar un árbol en nuestra casa y después meternos a un movimiento ecologista, un ejemplo nomás. Entonces, primero hay que revolucionarse uno y después salir a revolucionar al resto. No sirve que uno ande engrupiendo para afuera y para adentro no pase nada. Tiene que funcionar primero en la de uno, como a la conciencia. Yo soy una persona nueva, un hombre nuevo, diría el Che, una mujer nueva, y ahora entonces vamos a ser una sociedad nueva. Y lo tercero que yo creo que hay que sacarle esta cosa tan complicada, como tanta sofisticación de buscar terminología, de buscar citas de sociólogos, psicólogos perdón, Benito, que tú citaste a Freud. Es mi hermano mayor y me burlo, man. Pero yo creo que hay formas más sencillas de resolver. Y eso es conversando. Un gran ejemplo de eso son los cabildos que se hicieron durante todo octubre y la primera quincena de noviembre, en donde la gente salió a conversar y la gente sintió que arregló el planeta, que arregló el país, que arregló la región, que arregló su población por el solo hecho de salir a decir, yo quiero una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Aprovecho de tirar el panfleto por si acaso. Pero primero. no podemos dejar pasar un congreso sin decir que queremos una nueva constitución. Entonces yo creo que es más sencillo que es sofisticado. Yo creo que es sentarnos a conversar, y cuando digo sentarnos a conversar, incluyo con harto... un poquito ahí de recelo, incluyo a esta clase política que está a mal traer, bueno, ya démosle una oportunidad y conversemos con ellos también. Esta clase está ahí todavía obligada, ahí buscándose la solución entre ellos, y el movimiento social, ya ellos saben que pasó a 20.000 leguas ya hace rato. Pero tú dices salir a conversar. Ya hay que salir a conversar. Y salir a conversar también con los que están, que es un poco quizás lo que decía con los que opinan como uno y con los que no opinan como uno. Que ya vamos a hablar de cómo habla uno con los que no opinan como Pensemos como uno. Que la Asamblea Constituyente parte desde la UDI hasta el Frente Amplio. Y si no estamos todos de acuerdo, es muy difícil que esto ocurra. Entonces, hay que salir a escuchar, hay que salir a conversar y hay que salir a convencer de lo que uno cree que está bien. Porque en el fondo no nos veamos la suerte entre gitanos. Todos creemos que hay una verdad que es la que nos representa. Si yo creo que esa verdad es buena, yo voy a salir a convencer a los demás y voy a salir a hacer política y voy a salir a compartir una visión y voy a salir a tratar de sumar gente a esa visión. Pero si veo que hay otro que me convenció de una visión mejor, obvio que me sumo. Si estamos buscando lo mejor para todos. Pero es salir a conversar, salir a hacer política y a sencillemos el lenguaje. No hay para qué ponerle tanto color. Hablar del PIB es como decir, viene un bono. La gente dice, ¿qué es lo que es el PIB? ¿Es un bono cuando me toca a mí? Nadie encacha lo que es el PIB, por ejemplo.
O quizás tenemos que tener conversaciones de distintos... No, de distintos, no hagamos, en distintas horizontalicemos la conversa. Si nosotros tenemos la capacidad, los pobladores, de hablar con las 50 palabras que tenemos, de hablar, no sé, con Oscar Landerreche, con todo, da lo mismo. O sea, aquí estoy hablando con usted que es periodista, con Benito que es sociólogo, ella es profesional, ella es feminista, y lo más probable es que vamos a llegar a un acuerdo. Queremos un país digno y que esté en concordancia con la calidad de su ciudadanía, que ha sido digna. Sí, yo quiero después preguntarle a Francisca porque tiene que ver con lo que ella decía, ¿no? Bueno, y ahora hay que ver cómo recomponemos un lazo entre todos, entre los que piensan igual que uno y los que piensan no igual que uno. Benito Baranda, ¿dónde se dan los pasos? No hay que recomponer el lazo, los lazos estaban rotos antes, no ahora. No, pues hay que recomponer los que venían rotos. Lo rompió el Estado, lo rompió las clases sociales, o sea, los lazos culturalmente se rompieron hace tiempo. La desigualdad somete a las sociedades a un problema grave. Está lleno de estos estudios en el mundo longitudinales donde muestra todos los problemas que generan las sociedades la desigualdad. Al final genera graves problemas mentales, grandes problemas sociales, ¿no es cierto? Y termina invalidando las instituciones. Si al final, cuando tú optas por un modelo tan individualista, narcisista, lo que hace es destruir las instituciones, pues, y las instituciones se destruyen todas. Las va horadando porque al final lo colectivo tiene un menor peso. Y por supuesto que parte por lo que se ha dicho acá, por lo que acaba de decir Mario, parte por un cambio de las personas. Acabo de estar en Haití y El Salvador. Y en Haití y El Salvador va a ir lo mismo. En todos nuestros países de Latinoamérica va a ir lo mismo. Porque el maltrato hacia la dignidad de las personas es gigantesco. En Colombia, ¿no es cierto?, tratan muy bien a las personas de Medellín y a las personas de Bogotá, pero cuando uno habla de Buenaventura, los mismos de Colombia tratan muy mal a las personas de Buenaventura. Lo humillan. En la población del Castillo, al lado donde nosotros vivimos en la comuna de La Pintana, los de Santa Rosa se sienten superiores a los de las últimas casas blancas, ¿no es cierto?, dentro del Castillo. Lo macrosocial se repite después en lo microsocial. Y esa aspiración, ¿no es cierto?, de querer ascender socialmente, que tenemos metido esa ansiedad por querer ascender socialmente, es sometiendo a otras. Hay que mejorar la raza, decíamos en Chile, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo era la mezcla? Ojalá que no sean mapuches, que sea con un alemán, con un suizo, porque Chile inclusive dijo, la población, la migración que era del Mediterráneo era más o menos nomás, vayámonos a la migración anglosajón, y que hicieron mayor migración anglosajona, y los que provocaron la guerra fueron los alemanes, no la provocaron los otros, ¿ya? Y las matanzas las hicieron ellos. O sea, ¿cuál era la población mejor para migrar? Entonces, en el fondo yo creo que el gran paso es un reconocimiento de la propia dignidad, pero eso conlleva el querer también respetar la dignidad del otro. En medio de una conferencia que me tocó con obreros de la construcción hace 3 semanas en Punta Arenas, uno de los obreros me dijo, Benito, sí, vamos a avanzar en el proceso constituyente, yo voy a participar activamente, un obrero como de 30 años, en un galpón grande con un montón de obreros de la construcción, y me dice, y también entiendo lo de la agenda social, uno puede estar disconforme, no, ya, se va a avanzar en eso, y nos van a ayudar los políticos a avanzar, pero ¿qué hago yo? ¿Dónde me paro yo? Y yo me acerqué a él, en este galpón grande, y le dije, ¿cómo me miras tú a mí? Igual, pues me dijo, tenés más plata, más estudio, pero igual. ¿Cómo me mira tu papá a mí? Ah, no, mi papá no. Te vería de abajo para arriba, porque tenés más estudio y más plata. ¿Y cómo me ve tu abuelo a mí? ¿Está vivo tu abuelo? Sí. ¿Cómo me ve a mí? Bueno, mi abuelo no, pues mi abuelo agacharía la cabeza, no te miraría. Ese es el cambio. Y ese cambio, si no lo hacemos entre todos, va a ser muy difícil sostener después reformas sociales. ¿Quién de ustedes quiere que se vayan a vivir al lado de ustedes personas de un campamento? Si ni en Maipú lo querían y lo acaban de conseguir, pero hace 4 años atrás no querían. Lo acaban de inaugurar la semana pasada, pero costó un mundo que un campamento se fuese a vivir al lado de una villa, que a lo mejor muchos de esas personas también venían de campamento. ¿Quién quiere vivir al lado de las personas en exclusión? ¿Quién quiere vivir al lado? ¿En qué parte del mundo quieren vivir? Si se acercan, ¿qué es lo que dicen? Daño patrimonial, no quiero vivir con ellos, inseguridad, droga, delincuencia. Bueno, si no aprendemos a convivir de nuevo entre nosotros, no aspiremos idílicamente a la justicia, ¿no es cierto? Idílicamente a tratar de llevarnos bien. Si en la vida ordinaria no vamos resolviendo esos conflictos, esas tensiones, del reconocimiento de la dignidad, se pasa a esa vida ordinaria, que yo creo que reafirmando lo que decía Mario, es mucho de lo que yo tengo encima. Yo no soy responsable de lo que heredé de mi cultura de clase alta, europea, ¿no es cierto?, acerca de mi visión de los demás. Pero sí soy responsable hoy día de hacer cada día más consciente esa visión para modificarla en el vínculo con otros si vulnera la dignidad de otros. No soy responsable de lo heredado, pero sí de cómo actúo hoy día y de cómo lo puedo modificar. Y eso es un trabajo, va a requerir mucha rigurosidad en la sociedad chilena.
si no vamos a volver a lo que dijo Darwin cuando estuvo el año 38 o 36, ¿no es cierto?, en el Golfo Arauco, que se impactó de la alta desigualdad de Chile y se impactó de cómo eran sometidos casi en una vida feudal las personas, ¿no es cierto?, en el campo chileno, algo que se siguió replicando después en la historia de Chile. Entonces, ese cambio yo creo que es un cambio que va a requerir una transformación que va a ser muy costosa desde el punto de vista personal. Y vamos a pasar por ese proceso y es harto trabajo. Yo pienso en la gente más joven que está acá, pero también para todos. El tremendo desafío, el tremendo camino, pero a la vez como el bellísimo futuro que podríamos construir. Y en ese proceso de que en Chile se miren a los ojos y nadie agache la cabeza, yo creo que tiene que ver en establecer el puente, el diálogo, lo que dice Mario, con el que piensa distinto, con el que te hirió, con el que le tienes miedo, con el que crees que es un delincuente. ¿Cómo vamos a hacer ese diálogo, Francisca Márquez? ¿Cómo vamos a conversar? Bueno, yo creo que no estamos frente a un malestar ni de la modernización ni un malestar del éxito, como algunos han dicho, sino que estamos frente a un malestar de la cultura, y eso es una oportunidad. Cuando digo malestar de la cultura, digo hay un cansancio que es transversal a los distintos segmentos de este país, que con la manera como el modelo, las pulsiones del modelo se nos han impuesto, hay una desmesura en las exigencias que el modelo tiene, los horarios en que nos hacen recorrer la ciudad, ¿cierto?, el tipo de las jornadas embrutecedoras. Y yo diría que ese malestar es una oportunidad en la cual sí podemos ponernos de acuerdo. No queremos más embrutecimiento, no queremos más desmesura, no queremos más los códigos morales del abuso, que eso yo creo que hay un acuerdo impresionante respecto a eso. No más abuso, ¿no? Y en esos términos, dado que tenemos ciertos acuerdos mínimos, básicos, por eso hemos llegado 1.200.000 a la Plaza Italia, ¿cierto? Y en todas las ciudades de Chile se replica eso. Y eso me parece a mí que es la oportunidad para expresarlo en los cabildos, en las asambleas, en los territorios. Hay que salir, hay que votar. Y luego, a una lección que aprendí de un amigo sudafricano, no creamos que con la Constitución se termina el trabajo. Luego vienen las leyes para hacer real y factible. La operacionalización de esa Carta Magna es otro trabajo. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo por delante, mucho tiempo de trabajo, y no hay que desmovilizarnos. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Aquí hay un malestar de la cultura profundo en que nos hemos encontrado. El estallido tiene que ver con ese malestar. Ahora trabajemos, no solo en la Carta Magna, sino que en cada uno de los puntos de las leyes y de los reglamentos y de las normas que van a bajar esa Carta Magna. Pongámonos serios. Y tenemos el capital cultural, tenemos la educación suficiente para hacerlo. Eso lo hemos demostrado en este tiempo. Eso está claro, eso se ve incluso en las murallas, sí, en las calles. Paola, cuando piensas en cómo dialogamos con lo otro, a lo mejor todos nos encontramos en esta incomodidad, pero no todos vemos los temas iguales, no todos vamos al mismo ritmo. No todos nos damos cuenta de la misma forma de la injusticia. ¿Cómo empiezas a dialogar tú? ¿Cómo dialogas tú a partir de tu trabajo como feminista, en tus talleres como mujeres migrantes? Para nosotras es fundamental el tema de la dignidad, la ubicación de la dignidad como eje central, ¿no? Chimamanda esta mañana dijo una frase que me encantó, que fue: la dignidad y el orgullo son tan importantes como el agua y el alimento. Necesitamos que las niñas y los niños, sean de la ascendencia étnica que sean de los espacios que sean donde habiten, vivan en la población o vivan en un barrio más acomodado, vivan en la región o vivan en la ciudad, se sientan orgullosas y orgullosos de lo que son. Si son mapuches, si son aymaras, etcétera, no sé, los niños para nosotras, creo, no solo para mí, es supremamente importante lo que está pasando ahora con los niños chilenos que son afrodescendientes con padres extranjeros, ¿no? Porque hay ahí un tema muy importante para levantar desde la base. Nosotras proponemos la etnoeducación como una de las bases para poder hacer una sociedad más equitativa, pero tiene todo que ver con la dignidad. Y está esta frase que se ha instalado como en el estallido social, que es hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Entonces, creo que no podemos quedarnos, lo repito, en la romantización de las cosas. Hay que tomar acciones concretas, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, cómo hacer las prácticas diarias, cómo deconstruir las prácticas diarias
y hacerlas menos violentas, más equitativas, más justas, más igualitarias, ¿no? No solamente desde el tema del racismo, por ejemplo, sino no hay un espacio social tampoco representativo para las disidencias sexuales en este país, ¿no? No ves en espacios de poder, ejemplo, aquí no hay una sola persona negra. Soy la única persona negra en todo el espacio. Entonces, esas pequeñas cosas pueden parecer pequeñas cosas y detalles, pero son importantes. ¿Cómo estamos haciendo para que las otras personas que somos diversas y diversos accedan también a lo que nosotros? ¿No? Como no nos quedemos en el espacio, porque es muy fácil quizá, no sé, yo por ejemplo ya tengo 4 años acá, tengo una pega más estable, puedo vivir en una parte más digna que cuando llegué, pero ¿cómo hago para que no se me olvide, no? Porque eso también, tenemos memoria corta en Latinoamérica, ¿no? Las personas que, te admiro un montón de que hayas nacido y vivido en una población, en un campamento, y todavía estés dando esa lucha. Se nos olvida de dónde salimos, se nos olvidan nuestros orígenes. Y es importante, quien conoce su historia no está destinado a no repetirla, si es que ha sido negativa. Si han habido cosas positivas en ese transitar a través de la herencia, hay que remarcarlo, hay que repetirlo, pero no nos olvidemos de dónde venimos. Pero quizás como Francisca dice, nos encontramos en esta sensación de malestar común, que nadie se siente demasiado cómodo por la exigencia, por la educación que no rinde, por el trabajo que nos da, por el sueldo que no alcanza, por la pensión que... También nos podemos encontrar, como tú dices, en nuestra historia. O sea, no olvidarnos de dónde venimos, porque a lo mejor hoy estamos en lugares distintos, pero a lo mejor nuestros padres y nuestros abuelos no estuvieron en lugares tan lejanos. Es como dice Benito, claro, la dignidad no se arrancó ayer, ¿no? No. Esto es una historia larga. Yo como extranjera, por ejemplo, desde que llegué estoy escuchando a la gente inconforme. Lo que pasó el 18 de octubre iba a pasar en cualquier momento. Latinoamérica es una olla a presión. Es una olla a presión, es un lugar demasiado desigual. Así que hay un momento de tope en que ya la precarización de tu vida es tanta, y al sentir ese sentimiento como en masa, no da más y pasan estas cosas. Así que yo estoy súper feliz y súper orgullosa de las personas que están todos los días, ya llevamos más de 102 días de pelea, y que, claro, no se ha alcanzado todavía como una lucha, no se ha alcanzado como un objetivo en específico, porque, claro, como tú decías, la clase política está ahí tratando de alargar su chicle lo que más pueda, ¿no? Porque también es ceder a privilegios, y nadie está dispuesto a ceder privilegios, ¿no? Pero yo creo que después de este cambio, desde lo íntimo que se está dando en Chile, Chile es un país distinto. Yo creo que el cambio no se va a dar, quizá la gente, a veces hablo con personas que creo que están pensando que Chile hoy se acuesten y mañana ya esté todo cambiado, maravilloso, el jardín de Edén, y no suceden así los cambios sociales, ¿no? Yo creo que van a pasar un par de años, quizá décadas. O sea, lo que decía Francisca, es un camino súper largo. Ahora, quizás hay que dar el beneficio de la duda respecto a que no todas las personas que están en política, y un poco Mario lo decía, quizás no solo están estirando el chicle, quizás algunos de ellos están efectivamente tratando de buscar poquito, de alguna manera, quizás unos poquitos, y con unos poquitos ya se empieza, ¿no? ¿O no? ¿O va a partir de cero? De algo hay que partir. Aprovechemos esos 2 o 3, digamos. Sí, pues sí. Y lo que queda de las instituciones y lo que queda de aquello en lo cual nos podemos encontrar, tú un poco lo dijiste. Yo voy con mi idea, y voy súper claro con mi idea, pero estoy dispuesta a escuchar. Estoy dispuesta a conversar. Que es lo que nos hace falta escuchar. Y no lo digo así de nostálgico y romántico, ni de enamorado, sino que hay que sentarse a escuchar de verdad y ver qué de lo que dice el otro sirve para lo que colectivamente queremos instalar. Uno puede correr con colores propios con una idea, pero ya cuando se juntan 2 o 3, los cristianos dicen Dios está ahí. Lo que nosotros decimos, que también somos cristianos, bueno, marxistas cristianos, ahora hay una variación, ahí los filósofos la están estudiando. Hay un proceso colectivo que no se detiene, lo dijo el presidente Allende. Los procesos sociales no se detienen así nomás, le ponen bueno. Yo quiero entregar un mensaje antes de irme. Viene una campaña del terror, viene firme, viene con cuática.
y nos van a engrupir por los medios y nos van a decir que la Constitución no está escrita, que es mala, que es fea, que es el cuco. Nos van a decir que nos vamos a parecer a Venezuela, a Cuba, a Bolivia. Nunca nos van a decir que nos vamos a parecer a Noruega, a Irlanda, nada de eso, sino que nos van a comparar con todo esto. Nos van a seguir maltratando, nos van a seguir reprimiendo, nos van a seguir matando, nos van a seguir secuestrando, nos van a seguir siguiendo y nos van a seguir pinchando los celulares. Tenemos todos los celulares pinchados, pero no podemos tener miedo. No, aquí ya la caga quedó. Y tenemos que apechugar hasta que esto cambie de verdad, porque si soltamos ahora el manguito del sartén, nos van a seguir cocinando por 40 años más. Así que la pedida es, con todo lo que viene, con todo el miedo que tenemos, que lo tenemos. Yo ando con miedo porque sé que mi teléfono de repente suena ¡pip! Entonces le digo, mira sapo, escucha con claridad. Eso lo sabemos. Con todo eso, con todo el miedo de que le pase algo a nuestra familia, estamos en un momento histórico que no lo podemos soltar. Aunque lloremos de miedo, la pelea se tiene que seguir dando igual y tenemos que ganarla. Ese es el... Y a Benito Baranda le queda la última respuesta de este panel. Bueno, la pelea, ¿no es cierto? Hay mucho que la estamos dando, con Mario también hace tiempo, y con todos los temores que puede implicar eso. Pero por algo uno se rodea también de mucha gente que está dando la misma pelea y que lo puede soportar. Yo quería cerrar con dos cosas. Una es que aprendí desde chico que uno tiene que poner mucha energía en lo que puede controlar. Y lo que uno puede controlar es cómo vive y cómo se relaciona con la gente, lo que decía Pablo. Eso lo podemos controlar todos los que estamos acá. ¿Ya? Francisca dijo que había leído algunos rayados más cultos, más sofisticados en Plaza Italia. Bueno, hay rayados en La Pintana que a lo mejor no aparecen tan cultos, pero son muy sofisticados desde el punto de vista de la vida y de las experiencias de las personas. Y tienen un impacto tremendo cuando uno lee los rayados, porque ve los dolores de la gente y ve lo que les ha tocado soportar por tantas generaciones. Uno tiene que ver cuál es su estilo de vida, a qué se dedica, en qué invierte sus recursos, en qué pone su cabeza para poder comprender la realidad. ¿Ya? Y tiene que revisarlo, cuáles son el lenguaje que utilizamos para hablar entre nosotros. ¿Ya? Y lo segundo, yo vengo hace mucho tiempo, y algunos de ustedes me han escuchado, diciendo: debemos cambiar la política urbana y habitacional de Chile. El ministro acaba de anunciar que para activar la economía van a construir 70.000 viviendas. La pregunta es, ¿dónde las van a construir? ¿Dónde las van a construir? Y eso nos tenemos que movilizar como ciudadanos. Todos los esfuerzos, Pablo nos decía, románticos de convivencia, si no estamos cercanos, somos seres humanos de carne y hueso. ¿Ya? Y aunque la psicología no nos sirve, nos puede servir la psicología para decir que las imágenes del mundo las construimos con las experiencias que todos nosotros tenemos. Y si están lejanos los otros, los diferentes, bueno, las experiencias van a ser limitadas para nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, tenemos que cambiarla. Y tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco. Otras ciudades del mundo lo han hecho. Seattle lo hizo, Nantes lo hizo. Lo han hecho otras ciudades del mundo con un costo tremendo. Cada vivienda que el Estado ha construido en sectores segregados y excluidos le ha costado 6 o 7 veces lo que el Estado dice que le costó. Y es mentira lo que dice el Estado que le costó. Le costó mucho más caro. Porque después hay que llevar servicios, transporte, hay que reconstruir las viviendas. Vayan a Bajos de Mena, las han destruido, las han juntado, están demoliendo edificios. O sea, no más mentiras, Vital, no más mentiras acerca de la eficiencia del uso de los recursos. La única medida para la eficiencia de los recursos es la dignidad humana. Es la única medida que tenemos, y eso lo tenemos que exigir en la política pública. La dignidad humana es la medida de toda política pública. Si las personas logran tener mayor control sobre su vida y su destino a través de una política pública, son políticas públicas exitosas. No me vengan a poner al lado el costo, el beneficio de esto. Si las personas no logran tener mayor control sobre su vida y su destino, son políticas fracasadas. Eso quizás indirectamente lo podemos controlar, pero sí lo vamos a controlar a través de la Asamblea Constituyente. Y sí lo vamos a controlar cuando exijamos que las leyes correspondan a esa dignidad, pero nosotros nos impliquemos en esas leyes. No seamos después aquellos que han ascendido socialmente, que no quieren pagar los tributos para sostener después las políticas públicas. Ya pues.
Podríamos seguir conversando muchísimo más. Tenemos que cerrar este panel porque tenemos un reloj rojo allí que nos tintinea y nos dice que se nos terminó el tiempo. Pero yo creo que, como todos los diálogos, ojalá esta sea una de esas pequeñas conversaciones en torno al fuego, en torno a una mesa, que se pueden llevar a su casa, que pueden continuar con otras personas, con otros cercanos, para seguir en este trabajo de construcción, para seguir el camino, como dice Francisca, que va a ser súper largo, hacia un Chile donde todos tengamos una convivencia con cosas más bonitas, con cosas que nos hagan un poquitito más felices, que nos hagan a todos ser parte de un mismo país diverso, un país que reconoce su historia, un país que lucha, un país que dialoga, que no se cuenta mentira y que está dispuesto a hacer el trabajo largo que viene por delante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Congreso Futuro.